Buenas noches, soy David Roberto González Urías, vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Arquitectura. Estoy presentando lo que es la semana 6 del video práctica del concreto de la materia Sistemas Constructivos, de la mano del asesor, el doctor José Rubén Melchor Mesa. Soy del grupo 1, semestre 3, a 4 de noviembre del 2020. Bienvenidos. El concreto es un material compuesto empleado en construcción. Este se compone de un aglomerante al que se le añaden aditivos. El aglomerante principal es el cemento. A este, por lo generalmente es cemento Portland. A este se le añaden compuestos o aditivos áridos. ¿A qué me refiero con áridos? Secos, es decir, grava o arena. Esta puede variar y se puede mezclar de distintas maneras según el porcentaje y para qué vaya a ser utilizado este concreto. ¿Cómo se obtiene el concreto? Bueno, el concreto se obtiene al juntar lo que es el aglomerante, el cemento, con aditivos finos, agregados finos y agregados gruesos. En este caso, como agregado fino tomaremos a la arena y agregado grueso a la grava. Estos en proporciones sería más o menos un 75% los agregados, un 10% el cemento y un 15% el agua. Esto dependiendo del uso y de la proporción de la mezcla y en qué la vayamos a utilizar. También empleo del concreto para la elaboración de vigas, porque columnas, hacer placas, muros de contención, entre muchos otros usos que se principalmente por sus ventajas y sus funciones. Es decir, también es usado para la elaboración por su de vigas. El concreto, columnas, es mayormente hacer placas en edificios, muros de contención, entre muchos otros usos que se le puede dar resistencia con el tiempo y la humedad no la afecta. También es usado para la elaboración de vigas, tiene columnas, bajo hacer placas, es decir, no muros de contención, entre muchos otros usos que se le puede dar, al igual que un costo accesible a comparación de lo que es el acero. Para la elaboración de vigas, a lo que es el columna, una capa, hacer placas, podría muros de contención, entre muchos otros usos que se le puede dar para la propagación en el área de construcción. Ventajas y desventajas del concreto a comparación de otros materiales. ¿Con qué materiales los compararé aquí? Principalmente con el yeso y con el acero, ya que el yeso tiene menos durabilidad y es menos resistible que el concreto. El concreto, al tener aditivos tan fuertes y también débiles al contar la arena, esto hace que su mezcla de concreto y con el cemento aparte, su mezcla sea mucho más durable y tenga muchas más funciones o muchos más procesos químicos que permitan la durabilidad de este concreto, ¿no? Y el yeso es muy distinto, es más para refinado de acabados de paredes o pequeños detalles, ¿no? En este caso, igual lo que es la durabilidad es menos la del yeso y también su forma de elaborarse. Por ejemplo, el yeso es simplemente poner el yeso en el agua y el concreto es mezclar los aditivos junto al aglomerante del cemento. A comparación de otros materiales como el acero, el concreto se fabrica en obra y el acero no. Se obtiene por perfiles normalizados. El material del concreto las piezas son rígidas y las del acero son esbeltas. Estas son algunas diferencias y ventajas y desventajas. ¿Qué desventajas tiene el concreto en la producción o en la obra? Bueno, el concreto sí tiene muchas desventajas. Perdón, no tiene tantas desventajas, sino que tiene algunas que nos impiden a nosotros como arquitectos, como por ejemplo formar el diseño de estructuras complejas. Al momento de realizarlo, el concreto no se presta mucho para esto. En las obras modernas, si la estructura es de una forma inusual, tiene menos resistencia. Por lo tanto, el concreto tiende a ser menos durable o más
o más probable de romperse en estructuras que no son tan sostenibles como lo que son casas normales, ¿no? Como lo que son las vigas y las columnas. Su aplicación hace que en la construcción tenga mucho más peso y volumen. Es decir, no podemos hacer techos altos con concreto. Estas edificaciones contienen mucho peso y sale muy costoso. Esas son algunas de las ventajas y desventajas del concreto a comparación de otros materiales. Tiempo del fraguado en la mezcla de concreto. El tiempo de fraguado es el tiempo o lapso en el que la mezcla de concreto pasa de ser algo líquido a algo sólido, del estado líquido al estado sólido. El proceso de fraguado empieza al inicio y forma parte del endurecimiento. Bueno, hay dos tipos de fraguado, el fraguado inicial y el fraguado final. El fraguado inicial consiste en esperar de 45 a 1 hora en el que el agua termina de irse de la mezcla contenida. Y el fraguado final, que consiste en esperar y da paso al proceso de endurecimiento. Características del agua en nuestra mezcla. El agua del fraguado destina lo que es la fluidez y la trabajabilidad de nuestra mezcla. El agua, al entrar en contacto con la mezcla, crea una reacción química que determina el aproximado endurecimiento de nuestra mezcla. Esta combinación de cemento y agua abarcará un 30% total de la mezcla. Características de la grava en nuestra mezcla. La grava es un agregado grueso. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser grava o roca triturada. Sus partículas deben ser de un tamaño mayor a 4.5 milímetros. Los agregados gruesos tienen que tener ciertas condiciones al igual que los agregados finos. Deben ser limpias, deben ser durables, deben ser resistentes y deben estar. Característica de la arena al momento de emplearla en la mezcla. La arena es un agregado fino, es decir, consiste en arena o piedra triturada que esté limpia, sea durable, no esté libre de producto químico y sea resistente. Sus partículas deben ser de un tamaño menor a 4.75 milímetros. ¿Qué es el tamaño máximo del agregado y cuál es su importancia? Es el tamaño más grande que puede tener la grava en la mezcla del concreto. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, es importante porque la mezcla de concreto debe de atravesar a través de varillas que existen dentro de los elementos de concreto reforzado. Entonces, esto es importante porque las partículas de grava sean suficientemente menores a los espacios que hay entre las varillas. Esto para que pasen adecuadamente. ¿Qué son los aditivos y cuáles son en nuestra mezcla de concreto? Los aditivos son sustancias químicas por debajo del 5% de la masa del concreto y se agregan antes o durante la mezcla con el fin de modificar algunas características del concreto. Esto para que se adapte más a lo que son las características de la obra y su clasificación es bastante diversa. Es decir, yo investigué algunas otras de las que venían en el video de concreto. Por ejemplo, los aditivos incorporadores de aire, los aditivos reductores de agua, los aditivos retardantes que hacen que retarden más el tiempo de fraguado. Esto para que nos dé más trabajabilidad con el producto. Los plastificantes, los aditivos aceleradores aceleran el tiempo de fraguado, hacen que nuestra mezcla seque o endurezca mucho más rápido. Los aditivos retardantes, ya antes dicho, los aditivos de control de hidratación, los aditivos de corrosión, los aditivos reductores de retracción, aditivos colorantes y otros, entre otros. Esto
con la finalidad de modificar las características de nuestro concreto. ¿Qué es la dosificación del concreto y por qué es importante? La dosificación implica establecer apropiadamente los materiales que componen el concreto. Es la proporción de los materiales que necesitas. ¿Y por qué es importante? Bueno, esto depende mucho la consistencia del concreto para lo que lo vayas a utilizar. Es por eso que es importante el saber la proporción de materiales que vas a ocupar para tu obra. ¿Qué es el curado del concreto? El curado es simplemente reponer el agua que el concreto ha perdido. Es simple, reponer el agua al concreto que se está endureciendo. Esto se puede hacer simplemente agarrando una manguera y rociando el concreto constantemente una vez al día. El revenimiento determina la trabajabilidad de la mezcla, ya que debe ser apropiada para su fácil colocación. Su trabajabilidad depende de las proporciones y de las características físicas de los materiales, también del equipo utilizado a la hora de la mezcla. Para realizar el revenimiento o esta prueba se utiliza un cono truncado, el cual de altura mide 12 pulgadas y su diámetro de base es de 8 pulgadas, mientras que el de arriba es de 4 pulgadas. Entonces, nuestra mezcla de concreto será vertida ahí y comprimiéndola expulsaremos todo el aire que esté dentro del cono truncado. Una vez comprimida y bien lleno lo que es nuestro cono truncado, procederemos a quitarlo y nuestra mezcla caerá horizontalmente y perderá altura. Entonces, esta altura que perdió será medida con una regla, es decir, la diferencia con el cono truncado. Entonces, a eso es llamado revenimiento y se expresa en forma de centímetros. Bueno, una vez el cemento esté agregado, vamos a revolver nuestra mezcla hasta que esté bien revuelta los aditivos con lo que es el cemento, para que al momento de que añadiremos el agua, tenga un buen efecto químico, ¿no? Entonces yo ya llevo minutos revolviendo lo que es el aglomerante del cemento con los agregados finos y gruesos. Entonces una vez revuelto bien, vamos a añadir agua. No es tanta, vamos a añadir unos 400 mililitros, a ver. Cemento y 15% de agua. Esto mezclado en un recipiente en la calle, haciendo así está bien. Entonces ahora vamos a echar la mezcla al centro de nuestra para que esta entre por todos lados, ¿no? Soy González y les presentaré cómo hacer la mezcla del concreto junto con los materiales que vamos a ocupar. Bueno, principalmente un lugar donde ahorita les muestro cómo queda. Los albañiles, constructores lo hacen en la calle. Ahora procederemos a aplicar nuestra mezcla de cemento. Así fue el resultado final de la mezcla. Así quedó finalmente. Quedó bastante bien y vamos a utilizarla en esta parte cubriendo el tubo. Recordemos que el cemento también se utiliza para recubrir o en uso de drenaje. Entonces vamos a usar un poco en esta parte. Vamos a cubrir un poco las imperfecciones de esta. Y seguimos. Son las piedras de la grava.
Pásalo si quieres. Sean las piedras del concreto anterior. Se pueden ver esta parte que está la piedra de la grava del concreto anterior. Vamos a recubrirlo. Me falta la llana. Ya se nos está acabando nuestra mezcla.
estamos terminando el descubrimiento de este tubo de... Entonces vamos a esperar de 45 a 1 hora, que es el tiempo de fraguado inicial, a ver cuáles son los resultados y se los mostraremos. Bueno, y ese es el resultado final después de 2 horas de fraguado. Este es el resultado de nuestra mezcla. Como podemos ver, ya se secó y ahorita ya soporta las pisadas, soporta peso. Y este es el recubrimiento de la parte de la tubería. No cubrimos todo, pues le dimos prioridad a tapar este hueco que estaba aquí. Entonces ya no se meterán hojas ni animales por este hueco una vez recubrido con concreto. Vamos a esperar un poco más a que se seque para que dé el fraguado final. Sin embargo, este ya es el fraguado inicial después de 3 horas. El fraguado inicial consiste de 45 a 1 hora. Yo vine a checarlo y aún estaba fresco, así que ahorita ya después de 3 horas ya soporta presión. Y bueno, este vendría siendo el resultado final.